Hermanos, nuevamente qué gusto saludarlos y a todos los que se están integrando a este tiempo de predicación. Qué bueno, gracias a Dios porque lo hacen. Y bueno, hoy vamos a continuar con el estudio de esta carta de Pablo a las iglesias de Galacia. La semana pasada inició el pastor Ramiro con las predicaciones de esta hermosísima epístola, conocida, ¿verdad?, como la epístola de la libertad. Y antes de empezar con la introducción, déjenme decirles que esta epístola fue la epístola que detonó Dios a través del Espíritu Santo ahí en la mente de Martín Lutero. El Evangelio tal como lo conocemos no hubiera sido posible si esta epístola no se hubiera escrito, hermanos. Esta epístola fue donde cada vez que Martín Lutero la leía, en su cabeza quedaba impactada su mente, su cabeza, con las grandes verdades del Evangelio, de la gracia, de la libertad a la cual hemos sido llamados todos aquellos que creemos en el Evangelio de la gracia soberana de Cristo Jesús. Y esto, mis queridos hermanos, debería ser una motivación para que nosotros podamos con diligencia estudiar, no solamente leer, sino estudiar a profundidad con la capacidad que Dios nos haya permitido tener esta hermosa epístola. Así es que el día de hoy vamos a seguir con el segundo mensaje, Gálatas capítulo 1 de los versículos 6 al 9. Entonces les pido por favor que abran sus Biblias en este pasaje y como introducción les quiero decir lo siguiente. Allá en los primeros años de la iglesia primitiva, ustedes recuerdan que Pablo y Bernabé fueron comisionados para ser enviados a los gentiles para predicar el evangelio, así como en la iglesia de Jerusalén, Pedro, Santiago, Juan, que eran los pilares de esta iglesia, estaban ahí en Jerusalén dirigiendo, gobernando esta iglesia. Bueno, Pablo y Bernabé fueron comisionados primero por el Espíritu Santo, escogidos por Dios bajo este llamado para ir a predicar a los gentiles. Bueno, y cuando empezaron ellos esta predicación, encontraron a un hombre llamado Elimás. Este hombre Elimás se oponía a la predicación del evangelio que estaban haciendo Pablo y Bernabé. En particular, quiero leerles unos versículos que está en el libro de los Hechos, capítulo número 13, versículos del 4 al 11. Dice así: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, es decir, Pablo y Bernabé, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimás, el mago, porque así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Y fíjense lo que le ocurrió a este hombre. Ahora, pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Este hombre del cual nos vamos a valer para nuestra introducción, Elimás, fíjense que, por cierto, este hombre Elimás significa hombre bueno, pero este hombre no tenía nada de bueno, era un falso profeta. Y Pablo en estos versículos le menciona 4 características de este hombre, de este falso maestro. Le dice engañador, hijo del diablo, enemigo de toda justicia y pervertidor del evangelio. 4 calificativos para este hombre. Y eso es algo muy, pero muy tremendo. Satanás, sus emisarios demoníacos acostumbran a realizar obras de engaño para todas las personas
y lo hacen a través de utilizar a seres humanos, a otros hombres. Muchos líderes religiosos aparentan ser cristianos, muchos asimismo se han autodenominado apóstoles de Cristo. Sin embargo, esto a nosotros no nos tiene que maravillar. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, ¿verdad? En 2 de Corintios capítulo 11, ahí en los versículos 13 al 15, que aún el propio Satanás se disfraza como un ángel de luz, ¿ok? Ahora, los cristianos de la iglesia de Galacia estaban siendo objeto de un ataque de parte del enemigo a través de los judaizantes. Desafortunadamente, no solamente los cristianos de Galacia, sino aún hoy en día, nosotros, los cristianos fieles y verdaderos, también estamos siendo presa de ataques de los falsos maestros. Y uno de los temores más grandes que tenemos, todos aquellos que predicamos la sana doctrina a nuestras iglesias, es que en ellas se lleguen a infiltrar falsos maestros a través de engaños, de falsas doctrinas, y eso es un temor que nosotros tenemos. De ahí que nosotros somos y debemos ser muy, pero muy celosos de la predicación de la palabra. Y no solamente ello, sino también nosotros como pastores, como predicadores, como líderes de la iglesia, no solamente tenemos que enseñar la Biblia, tenemos que vivirla, ¿ok? Porque la sana doctrina es fuente de una vida santa, pero la falsa doctrina es fuente de una conducta impía. Los ataques engañosos de Satanás normalmente siempre van dirigidos a una de las doctrinas más importantes de la Biblia, la salvación. La salvación que es únicamente por la gracia. Si Satanás y los falsos maestros atacan la doctrina de la salvación por la gracia, están atacando el centro del evangelio. Satanás miente y engaña, y los falsos maestros que él utiliza también sobre muchas doctrinas, pero sobre todo donde centran sus ataques es contra las doctrinas de la gracia, contra el Señor Jesucristo, contra su persona y contra la obra que él ha hecho para poder salvar a toda la humanidad. El apóstol Pedro, al igual que Pablo, advirtió a la iglesia de sus tiempos de este peligroso asunto. Pedro, el apóstol, en 2 de Pedro capítulo 2, versículos 1 y 2, dijo lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, es decir, rebeldías, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hermanos, los falsos maestros están más interesados en la popularidad, en su propio egoísmo, en su propia vanagloria, que en cualquier doctrina bíblica. Ellos viven agradándose en los deseos de su carne, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 17. Tienen sus propios seguidores, tienen sus propios fans vehementes, ¿verdad? Y hacen su trabajo no por amor a la gente ni por amor a Dios, sino solamente por dinero, por la ganancia que esto les puede implicar. Y puesto que los falsos maestros no son creyentes verdaderos, carecen de una vida espiritual. Muchos de ellos tienen vidas privadas llenas de pecado, y pecado grosero, pecado realmente lastimoso, que cuando mucha gente se entera, ¿verdad? Gente no creyente se entera de ellos, se escandalizan y no quieren saber absolutamente nada del evangelio. Pero desafortunadamente, la gente que está dentro de ellos, los que están siendo engañados por los falsos maestros, ni siquiera se dan cuenta de ello. Tienen una venda espiritual que no les permite ver estas cosas. Los falsos maestros abundaban en la provincia de Galacia, de manera muy específica los judaizantes. De estos judaizantes de los cuales nos habló el pastor Ramiro la semana pasada y de los cuales vamos a hablar el día de hoy también, estos eran falsos maestros. Pablo lo sabía muy bien todas estas cosas, pues los conocía y sabía de sus manejos, cómo se trataban ellos.
Vamos a ver ahora nuestro pasaje de Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Así es que me espero un momento para que usted llegue ahí en su Biblia a Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice Dios así en su palabra: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente al evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mis queridos hermanos, después de un breve, muy brevísimo saludo en los versículos primeros, es decir, del 1 al 5 de esta epístola, el apóstol Pablo, motivado por el Espíritu Santo y por la gran urgencia de defender la doctrina más importante, que es la doctrina de la salvación, se lanza directamente al tema y que tiene que tratar en Gálatas. Pablo empieza a tratar un asunto que le preocupaba, un asunto importante, un asunto de primera urgencia. Los maestros judaizantes estaban desviando el evangelio de la gracia soberana de Dios y lo estaban llevando a obras, hacer obras de la ley, obras estipuladas en el Antiguo Testamento principalmente. Recordemos que ahí en esta iglesia de Gálatas, o mejor dicho, iglesias de Galacia, estos judaizantes estaban obligando a los creyentes a circuncidarse, los estaban obligando a que guardaran las ceremonias y las tradiciones de los judíos. Ellos les decían: para que ustedes puedan ser creyentes verdaderos en Cristo, primero tienen que volverse judíos como nosotros. Ustedes que no son judíos de nacimiento, tienen que volverse judíos como nosotros. Tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley, tienen que celebrar, hacer todas nuestras ceremonias y todas nuestras tradiciones. Y después de eso, ya pueden convertirse en cristianos. Es decir, le estaban adicionando obras a la gracia para que ellos pudieran ser salvados, lo cual evidentemente es un error, es un evangelio diferente. Pablo y los demás apóstoles en el Nuevo Testamento nunca enseñaron eso. En Gálatas capítulo 1, de versículos 6 al 9, Pablo presenta una fuerte oposición a este falso evangelio de los judaizantes. Y en este pasaje encontramos tres cosas bien importantes: el asombro que tiene Pablo, la sabiduría y su advertencia. Mis queridos hermanos, para todos aquellos que están tomando notas, el título de este sermón es Apartados para condenación. Y vamos a ver de qué se trata. El primer aspecto de este sermón lo constituye el versículo número 6, es decir, Gálatas 1:6, y es el asombro de Pablo por el desvío de los cristianos que él mismo ganó, que él mismo estableció unos cuantos años antes. Dice así el versículo 6: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Sin duda alguna, el apóstol Pablo le ha de haber sufrido, le ha de haber costado mucho trabajo ver y reconocer, y veía con asombro cómo esos creyentes que él amaba, esos creyentes que él les habló de Cristo, que les enseñó la palabra de Dios, habían abandonado esas enseñanzas apostólicas que él les había transmitido directamente. La palabra que aquí se traduce como maravilló, por ahí que es la segunda palabra, dice estoy maravillado. Esa palabra maravillado quiere decir estoy aturdido. Es como, por ejemplo, cuando a usted o a mí nos han dado un golpe. Yo, por ejemplo, me he golpeado en mi trabajo, me he golpeado en la cabeza y de repente quedas todo aturdido, así sientes que todo el piso se te mueve, pierdes el equilibrio y te sientes todo así atontado. Bueno, esa es la palabra que significa eso: estoy maravillado, estoy turbado, ¿verdad? Estoy así como golpeado, ¿verdad? Por lo que él estaba viendo de los creyentes de
Galacia. Pablo no podía concebir esa idea de que los creyentes tan pronto se hubieran dejado engañar y se hubieran alejado de Dios, al creer que para ser salvos necesitaban hacer obras que les habían informado o dicho los maestros judaizantes. El asombro de Pablo no era solo por el hecho de dejar la gracia soberana de Dios, sino también por la rapidez. Y cuando dice esto Pablo, por la rapidez, aquí me voy a detener para hacer un poquito de historia, mis queridos hermanos. Recuerden que para cuando nosotros estudiamos la Biblia, necesitamos saber la historia, necesitamos saber cuál es el contexto inmediato, es decir, en un pasaje los versículos que están antes, los que están después, pero no solamente eso, también necesitamos saber cuál es el contexto o trasfondo histórico. Vamos a hacer un poquito de memoria para que tengamos presente y podamos entender cabalmente esta porción de la Escritura. El apóstol Pablo, juntamente con Bernabé, habían llegado ahí a Asia Menor, ¿verdad? A esta región de Galacia. Ya hace 8 días Ramiro nos explicó, ¿verdad? Que estas personas de origen gentil que viven ahí en Galacia eran lo que hoy venían de parte de lo que hoy es Francia, ¿verdad? Por eso a los franceses dicen los galos. Bueno, de ahí venían, y también a estos hombres de Galacia también se les conocía como celtas, ¿verdad? Los que también en algún tiempo estuvieron viviendo allá por Inglaterra. Esos eran los orígenes de ahí. Bueno, ¿qué pasa? Pablo y Bernabé llegaron por ahí en su primer viaje misionero por allá del año 50, en el primer viaje misionero. Para el segundo viaje misionero, recuerden que dijo Pablo a Bernabé, necesitamos regresar para confirmar a las iglesias, para ver cómo están los hermanos. Bueno, eso ocurrió allá por el año 54, ¿ok? En el segundo viaje misionero de Pablo. Entonces, del año 50, que fue el primer viaje misionero, donde se establecieron varias de estas iglesias de Galacia, para el segundo viaje misionero en el año 54, habían pasado aproximadamente 4 años. Bueno, aproximadamente para el año 57 es cuando se está escribiendo esta epístola. Pablo es cuando está diciendo, ¿cómo es posible? Yo estoy maravillado si apenas hace 3 años estuve con ustedes confirmándonos en la fe, nuevamente reiterándole las verdades del Evangelio, y ahora estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del Dios y del Evangelio de la gracia soberana en Cristo Jesús. Por eso es, mis queridos hermanos, imagínense nada más, después de haber recibido, ¿sí?, las enseñanzas del apóstol Pablo, que haciendo nota al margen, hermanos, después del Señor Jesucristo, para mí y para muchos de los grandes hombres de Dios, no ha habido otro cristiano del calibre, de la envergadura del apóstol Pablo, pastor, misionero, teólogo profundo, valiente al predicar la palabra. Él fue el que les había enseñado. Él fue quien les enseñó las primeras letras del Evangelio a los cristianos de Galacia. Y ellos habían hecho todo eso a un lado por aceptar las enseñanzas de esos falsos maestros llamados judaizantes. ¿Okay? Ahora, los creyentes de Galacia no opusieron firmeza a esos falsos maestros judaizantes, y su lealtad que ellos debían a Dios en primer lugar, al Señor Jesucristo y a Pablo, ellos mostraron una debilidad en esa lealtad que tenían que tener hacia ellos. ¿Por qué? Porque estaban creyendo una herejía, porque estaban creyendo mentiras acerca de la doctrina más importante, que es la salvación. Estaban creyendo mentiras. Para nosotros, ¿qué podemos aprender aquí de este versículo número 1? Primero, los maestros de la Biblia tenemos la responsabilidad de enseñar una verdad pura a los creyentes y a la gente que no es creyente. Pero la responsabilidad de cada creyente es no dejarse engañar absolutamente por nadie. Esa es una responsabilidad de cada creyente. No se tiene que dejar engañar por nadie. Cualquier verdad
que usted reciba de alguien que no es su maestro, que no es su pastor, que no es su líder espiritual, usted la tiene que evaluar perfectamente a la luz de las Escrituras. No puede aceptar la enseñanza de cualquier persona, llámese como se llame. No te puedes dejar engañar. El que los creyentes seamos comparados en la Biblia como ovejas es porque una oveja es fácil de engañar. Una oveja es fácil de distraerse, una oveja es fácil de desviarse, una oveja es fácil de perderse. Y así somos los creyentes. Pero, ¿qué nos dice Dios? Dios nos da no solamente al Espíritu Santo, sino también nos da la inteligencia suficiente para evaluar el tipo de enseñanza que nosotros estamos permitiendo que llegue a nuestra vida, que llegue a nuestro corazón. En el libro de los Proverbios tenemos una y muchas citas que nos hablan de que no nos debemos dejar engañar por nadie, por los malos, por los perversos, por nadie. No tenemos que consentir que nos engañen. ¿Okay? Y esta enseñanza que les acabo de decir, la tenemos que llevar a cosas prácticas. ¿Cómo aplico yo el no dejarme engañar? En primer lugar, tú y yo como cristianos no tenemos que prestar oídos ni atención a las enseñanzas de falsos maestros. No tenemos que leer sus libros, ni escucharlos, ni comprarlos, ni ver videos, porque además de que te gastas tu dinero, tus recursos, tu tiempo, que es tan importante, corres el peligro de ser objeto del engaño. Y si no te engañan y si no te arrastran, por lo menos sí te van a quitar la paz y la tranquilidad en ciertos aspectos doctrinales. Los Gálatas habían tenido el privilegio de ser enseñados por Pablo, por el mismo apóstol Pablo. Y eso no fue razón suficiente para rechazar las enseñanzas de los falsos maestros. Los creyentes de Galacia eran creyentes verdaderos, pero se habían dejado engañar por los judaizantes. Se habían alejado voluntariamente de Dios y de la gracia salvadora de Dios. La palabra que aquí se traduce como alejados, ahí en el versículo número 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Esta palabra alejado es la palabra metatemi, y esta palabra significa diserción. Y esta palabra diserción tiene la misma aplicación en aquellos tiempos bíblicos como ahorita. Viene del campo de la milicia esta palabra diserción, y esta palabra se utiliza, o es la designación, o es el concepto, ¿verdad? O en un verbo desertor, cuando un soldado deja su trabajo, deja sus funciones, deja sus responsabilidades en medio de una batalla, en medio de una guerra y se aleja, ¿verdad? Y a esa persona se le llama desertor. Bueno, a un desertor la pena que había en aquel tiempo y la pena que aún hoy en día se tiene por la deserción es la pena de muerte. Y eso es lo que les estaba diciendo el apóstol Pablo a los creyentes de Galacia. Estoy maravillado, sorprendido, aturdido de que tan pronto os hayáis alejado, es decir, desertado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Se habían ellos alejado de Dios. Los falsos maestros judaizantes eran responsables por enseñar un evangelio diferente, pero los creyentes de Gálatas fueron responsables por haberse dejado engañar. Alejarse de Dios y cambiar la gracia soberana de Dios por el legalismo, es decir, por las obras que vienen o que les enseñaban los judaizantes en la ley, eso es desertar de Dios. Es muy probable que los falsos maestros, los judaizantes, para ser aceptados por los creyentes de Galacia, pues tuviesen algunas doctrinas correctas. Probablemente ellos sí creían en Cristo, sí creían en la resurrección, pero lo que ellos no creían es que eso fuera suficiente para la salvación, y por eso es que le añadieron las obras de la ley. Y los creyentes de Galacia
probablemente por estas razones no pusieron resistencia fuerte ni firme a ese evangelio diferente que se les estaba enseñando. Y lo mismo ocurre hoy en día. Hoy en día, pues en la red, en las diferentes plataformas, en Facebook, en YouTube, hay una variedad y un número de falsos maestros increíble. Y muchos cristianos a mí me dicen, y me lo citan, ¿verdad? Pues como dijo Kashi Luna, o como dijo Guillermo Maldonado, o como dijo Perengano. Hermanos, falsos maestros. Falsos maestros. Y muchos más. Los cristianos no somos en muchas ocasiones como los cristianos de Berea. Los cristianos de Berea eran cristianos nobles. ¿Por qué? Porque cuando ellos escuchaban el mensaje de los demás, ¿sí?, de algún maestro, no lo creían inmediatamente, sino ellos iban a las Escrituras y checaban, constataban, verificaban que el mensaje que les estaban dando era el mensaje que decía la palabra. Y no una enseñanza nueva, una ocurrencia como ocurre con los falsos maestros en aquel tiempo y como ocurre también el día de hoy. Los peligros más destructivos para la iglesia cristiana bíblica nunca han sido las religiones paganas ni las sectas que niegan abiertamente la escritura, las enseñanzas bíblicas, sino más bien son aquellas, en comillas, sectas o religiones que con el rótulo de cristiano o cristianismo encubren doctrinas incorrectas, propagadas con fines personales, con fines egoístas. Hermanos, nosotros no podemos añadir absolutamente ni un gramo, ni un mililitro de impureza al evangelio de la gracia soberana de Dios. Imagínese usted que tiene un vaso con agua pura, agua filtrada, agua pura que no tiene ninguna bacteria, ningún microorganismo, nada. Un agua que es útil para la vida, para quitar la sed, para alimentarlo, para nutrirlo. Okay. Y que a ese vaso de agua que usted tiene, la más pura que se puede imaginar, usted le pone un poquitito nada más, así, una media gotita de veneno. ¿Qué hizo usted con esa agua pura? ¿La contaminó? Esa agua no le va a servir más. Si usted se la toma, se va a envenenar y posiblemente se va a morir. Es lo mismo que ocurre con el evangelio de la gracia. Nadie le puede adicionar absolutamente nada al evangelio de la gracia, el cual es únicamente por medio de la fe que Dios le da al hombre para que el hombre pueda responder a través de la fe al llamado de Dios y venir a la salvación. Nadie puede adicionarle ni quitarle nada. ¿Por qué? Porque de otra manera eso es un evangelio diferente. Así es que usted tiene la gran responsabilidad de no prestar sus oídos, ni su tiempo, ni sus recursos a estos falsos maestros que enseñan y que dice, bueno, pues es que este falso maestro, yo sé que es muy malo, yo sé que hace muchas cosas incorrectas, etcétera, pero lo que dijo es cierto. Mentira del diablo. Usted tiene que evaluar lo que esa persona está diciendo de acuerdo a la luz de las Escrituras. El segundo punto de este sermón lo encontramos en el versículo 7, y ahí encontramos la sabiduría que Pablo tuvo para señalar el error de los falsos maestros judaizantes. En el versículo 7, Pablo dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Con esa gran sabiduría que Dios le dio, Pablo les dijo en esta epístola a las iglesias de Galacia, no hay otro evangelio, no existe. ¿Okay? Los falsos maestros judaizantes presumían que sus enseñanzas torcidas eran la forma del evangelio verdadero. Pero Pablo declaró aquí, ¿verdad?, que no existe, no hay otro evangelio diferente más que el evangelio de la gracia.
No hay otras formas en las cuales la gente se pueda salvar. Solamente hay un evangelio, el cual contiene el mensaje de la salvación de las nuevas. Para saber ¿cuál es? La salvación, mis queridos hermanos, es únicamente por medio de la gracia soberana de Dios. Y esta gracia soberana obra por medio de la fe que Dios da al hombre. Cualquiera, yo les vuelvo a repetir, cualquiera que le añade algo más o le quita a esto, a este pequeño enunciado, es un falso evangelio, es una falsa doctrina y usted la tiene que rechazar. Así, de una manera categórica, como lo hacía Pablo, usted lo tiene que hacer. A diferencia de todos los sistemas religiosos del mundo, solo el cristianismo bíblico no añade nada a la forma de la salvación del hombre dada por Dios. No son las obras, no son los méritos, ni es ningún esfuerzo humano lo que contribuye o lo que colabora para que una persona sea salvada. No, solamente es la gracia del Señor. Nosotros lo encontramos allá en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, que usted conoce muy, pero muy bien, pero me voy a permitir leerlo y recordárselos para todas aquellas personas que nos están viendo o escuchando por primera vez. Dice así Dios en su palabra: porque por gracia sois salvos. Nuevamente, ¿por qué? Por medio de la fe. El vehículo, el medio que Dios utiliza para darnos su gracia, su favor inmerecido, el amor inmerecido de Dios para con todos los hombres es la fe. Y esto no de vosotros. La fe, mis queridos hermanos, no es algo nuestro, es un don, un regalo que dice aquí. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mis queridos hermanos, no hay lugar en la Biblia en el cual nosotros podemos ni siquiera pensar que se necesita algo más para la salvación de un hombre más que la sola gracia soberana de Dios. No hay más, mis queridos hermanos. Cualquier persona que piense, cualquier sistema religioso que le añada a esto, es un falso evangelio, es una falsa doctrina dada por un falso maestro. Los peligros de los maestros judaizantes fueron debido a que sus enseñanzas no se oponían abiertamente a la enseñanza de Pablo, pero sí tenían esto, sí le estaban adicionando obras a la gracia, lo cual no puede ser, mis queridos hermanos. No hay manera de que convivan la gracia y las obras, no hay. Lo explicaré un poquito más adelante. Cuando Pablo dice aquí, en la segunda frase de este versículo 7, dice, no que haya otro, sino que algunos os perturban. Esta frase, algunos os perturban, significa sacudir. Es como cuando usted agarra un líquido que está contenido en un recipiente y lo agita y lo mueve de un lado para otro. ¿Qué pasa con el líquido que está contenido en un recipiente si usted hace este movimiento con él? El líquido adentro se va a agitar, ¿verdad? Va a generarse una turbulencia, hasta espuma o pequeñas gotas, burbujas puede sacar del movimiento que ésta tiene. Bueno, esta frase que algunos os perturban, esa perturbación es una conmoción mental profunda. Una persona que tiene una mente perturbada, eso es lo que pasa en su cerebro. Y eso es lo que estaban haciendo esos maestros judaizantes con los creyentes de Galacia. Los estaban perturbando, los estaban meneando, los estaban sacudiendo y les estaban quitando la paz y la tranquilidad de saber que la salvación de la gracia es eterna y para siempre, que no se requiere hacer absolutamente nada más que
aceptar esa gracia que viene de parte de Dios para poder ser salvo. El Señor Jesucristo, allá en Juan capítulo 14, versículo 1, utilizó esta palabra también que utilizó el apóstol Pablo cuando dijo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en ¿quién? En mí. O sea, no nos tenemos que perturbar, no nos tenemos que trastornar emocional o mentalmente al saber que confiamos en el evangelio de la gracia soberana de Dios. El evangelio está garantizado, respaldado por Dios. Las iglesias de Galacia estaban siendo sacudidas desde los cimientos mismos por los falsos maestros, aunque ellos no se daban cuenta. Por eso es que aceptaban las enseñanzas de los falsos maestros. Ahora, en la siguiente palabra de este mismo versículo 7, dice: no que haya otro, refiriéndose al evangelio, sino que algunos os perturban, os sacuden, ¿verdad? Como acabo de explicar, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esta palabra que se traduce aquí como pervertir es una palabra, la palabra metastrepo. Y esta palabra griega metastrepo quiere decir convertir algo en una cosa totalmente opuesta. Ejemplo, la luz, en un lugar donde hay luz, al mismo tiempo que hay luz, no puede haber tinieblas. O están las tinieblas o está la luz, pero no pueden coexistir las dos juntas. Bueno, lo mismo es. La salvación es por medio de la gracia soberana de Dios dada al ser humano. Entonces, si esa salvación es por gracia soberana, no puede al mismo tiempo ser con base a las buenas obras, a los méritos o a los esfuerzos humanos. Eso es imposible. No hay forma de que estas dos cosas puedan vivir al mismo tiempo ni juntas. Y eso es lo que estaban haciendo. Esta es la palabra traducida, ¿verdad? No pueden ellos hacer que las obras convivan con la gracia. Y esto que ellos querían hacer, o que hicieron los judaizantes, es lo mismo que hacen prácticamente todos los sistemas religiosos del mundo: añadir a la salvación, a la gracia soberana de Dios para la salvación, las obras. Añadirle esto es pervertir el evangelio. Y pervertir en el evangelio, como acabo de explicar, es convertirlo totalmente en lo opuesto. ¿Okay? No sé si ustedes recuerden, pero en la Edad Media, uno de los objetivos que tenían los alquimistas, los químicos de aquel tiempo, era convertir el plomo, el cual era abundante en medio de la naturaleza y barato, convertirlo en oro, es decir, transformar un metal no precioso, común, en abundancia, en algo que era totalmente diferente, en el oro. Bueno, en el caso del Evangelio de la Gracia ocurre lo mismo. Al adicionarle obras, al pervertirlo, estaban haciendo los judaizantes, tratando de convertir el Evangelio de la Gracia soberana de Dios en un evangelio de ese evangelio más fe para que la gente se pudiera salvar. Y eso, mis queridos hermanos, es imposible. Escúchalo bien, es imposible. La ley no contamina la gracia con moderación, sino la pervierte y la destruye en toda su esencia. Como medios de salvación, la ley y la gracia no pueden coexistir, no los podemos tener juntos, mis queridos hermanos. Así como no podemos tener en un mismo lugar, a un mismo tiempo, luz y oscuridad, día y noche, de la misma manera no pueden convivir la ley y la gracia de Dios. El tercer punto que el apóstol Pablo enseña aquí en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, es la advertencia
que Pablo hace a los falsos maestros judaizantes. Así como le hizo una advertencia, ¿verdad?, a ese mago, a ese falso profeta, en el capítulo número 13 de Hechos que vimos, también aquí Pablo está haciendo una advertencia para esos falsos maestros judaizantes. Leamos, por favor, los versos 8 y 9 de Gálatas capítulo 1. Dice así Dios en su palabra: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mis queridos hermanos, esta advertencia que hace Pablo es una de las declaraciones más fuertes que nosotros podemos encontrar en toda la Escritura, y vamos a entenderlo, vamos a explicarlo para que ustedes se den cuenta de lo que las palabras que les estoy diciendo y de la gran magnitud que tiene esta enseñanza para la vida de todos los cristianos, pero sobre todo para la vida de los falsos maestros. La herejía de los falsos maestros judaizantes era el legalismo, es decir, añadir a las obras de la ley a la gracia para que una persona se pueda salvar. Eso se conoce como legalismo. La advertencia de Pablo aplica también a la perversión opuesta al legalismo, es decir, al libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? Bueno, es cuando una persona no quiere seguir ninguno de los mandamientos morales de la ley de Dios expresada en la Biblia. Entonces, por una parte, existe el legalismo, es decir, el legalismo, ponerle a la gente que haga obras de la ley, llámese circuncisión, guardar tradiciones, guardar otros tipos de ritos como el lavamiento de las manos o no comer animales que no sean kosher, ¿verdad? O sean santificados. Todo eso es una parte que se conoce como legalismo. Pero la otra versión del legalismo es lo contrario. Esa otra versión del legalismo es el libertinaje, es decir, bueno, pues como yo estoy libre, ¿verdad?, para no guardar todos esos mandamientos, pues puedo hacer lo que quiera. Entonces, adicionar obras de la ley o dejar de observar los mandamientos de la ley moral de Dios se conoce como libertinaje. Las dos, mis queridos hermanos, estas dos ramas equivalen a pervertir el evangelio verdadero de la gracia. En la antigüedad, en los griegos, en sus figuras mitológicas, tenían un monstruo de dos cabezas que se llamaba Hidra, ¿verdad? Y era el mismo monstruo, o sea, el cuerpo de un monstruo tipo dragón, pero por otra parte tenía dos cabezas. Una de esas cabezas hacía unas cosas y la otra. Bueno, imagínense que adicionar al evangelio, por una parte, las obras de la ley, es decir, el legalismo es parte de esa perversión al evangelio. Y por otra parte, el libertinaje es parte de esa adición al evangelio. Ahora, les voy a decir, mis queridos hermanos, cómo es que nosotros podemos distinguir qué partes de la ley sí guardar y qué partes de la ley no guardar. Bueno, la ley, mis queridos hermanos, está dividido en varios capítulos. Uno de esos capítulos se conoce como la ley sanitaria de Dios, es decir, lo que la gente tenía que hacer para curarse de algunas enfermedades. Por ejemplo, cuando se tenía que curar de la lepra. Bueno, ahí es una ley, ¿verdad?, sanitaria. Y por cierto, entre esa ley sanitaria estaba la sana distancia, el distanciamiento. Cuando una persona estaba enferma de lepra, tenía que ser sacada de las comunidades y vivir aislada. ¿Para qué? Para no contaminar al resto de las personas. Bueno, esa parte, mis queridos hermanos, de toda la ley sanitaria sería bueno guardarla. Otra parte de la ley, lo más importante es la ley moral de Dios. Ustedes recuerdan que Dios es un ser moral y nosotros somos seres morales, por lo tanto, tenemos que guardar toda la ley moral de Dios. ¿Qué dice la ley moral de Dios? Entre otras cosas,
no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, y muchos más mandamientos. Bueno, toda la parte, el capítulo de la ley moral de Dios, tenemos que guardarlo, tenemos que cumplirlo porque fueron ratificados en el Nuevo Testamento por el Señor Jesucristo, por los apóstoles, los asociados de los apóstoles. Eso se guarda. La ley dietética, el capítulo de la ley dietética, de que los judíos no podían comer cierto tipo de pescado, mariscos, no podían comer cerdo, conejo, avestruz, etcétera. Toda esa ley. Bueno, en el Nuevo Testamento tenemos la enseñanza de que nosotros no estamos sujetos para guardar esa ley. Si usted lo quiere degustarse un taco de carnitas, lo puede hacer y no está pecando en contra de Dios. Entonces, la ley dietética no estamos obligados a guardarla. Tampoco el capítulo de la ley ceremonial. Todos los que los judíos tenían que guardar, sus fiestas, sus tradiciones, las lunas, todo eso, hermanos, ya no tenemos que guardarla. Lo que tenemos que guardar principalmente es el capítulo de la ley moral de Dios. La ley, mis queridos hermanos, no solamente son los 10 mandamientos que conocemos. La ley son 613 mandamientos diferentes y divididos en estos capítulos que le acabo yo de mencionar. Pero los principales que tenemos que guardar son la ley moral de Dios. ¿Ok? Bueno. Haciendo esta aclaración, mis queridos hermanos, tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Sea como un legalismo destructivo, restrictivo, ¿verdad? O como una liberalidad permisiva, cualquier enseñanza que añade o que quita algo que Dios ha revelado en su evangelio, es decir, que la salvación es únicamente por medio de la gracia, por medio de la fe, es pervertir el evangelio y cambiar su naturaleza. La advertencia para los falsos maestros judaizantes y todo aquel que predique un evangelio diferente a este evangelio de la gracia soberana de Dios, lo coloca, o mejor dicho, él mismo se coloca bajo maldición. Y estar bajo maldición o ser un anatema, de acuerdo a este pasaje, quiere decir destinado a la condenación eterna. No hay forma de que esa persona pueda quitarse esa maldición, al menos que se arrepienta y entregue su vida y confíe en Cristo Jesús. Pablo, al inicio de este versículo 8, menciona algo y lo está haciendo, algo muy importante, pero lo hace en un lenguaje hipotético, ¿ok? Este lenguaje hipotético trata de abarcar todas las posibilidades, y de hecho lo hace, todas las posibilidades que pudiesen existir en la vida, en la realidad, de que si alguien puede predicar un evangelio diferente, los gálatas tenían que hacer algo de no creerlo, de rechazarlo. Fíjense cómo lo dice Pablo. Si aún nosotros, okay, ¿habla de quién? Obviamente de Pablo. ¿Quiénes eran los que trabajaban normalmente con Pablo? Bernabé, bueno, trabajó en el primer viaje misionero, después de eso ya no más, pero Pablo, Bernabé, Tito, Timoteo, Apolos, Priscila, Aquila, Juan Marcos, Lucas, si cualquiera de nosotros, o sea, hablando de los apóstoles, hablando de sus allegados más cercanos, si alguno de nosotros, okay, eso es lo primero que está diciendo Pablo. Segundo, o un ángel del cielo. Un ángel del cielo es un ángel santo, ¿ok? Si algún ángel del cielo, es decir, si algún ser humano, ¿ok? Y él está poniendo en primer lugar a los apóstoles, a él mismo y a todos los apóstoles o a los santos hombres de Dios. Si algún hombre, ¿verdad? O alguien que no pertenece a esta dimensión, sino un ángel que provenga del cielo, ¿ok? Y ustedes recuerden que los judíos tenían la creencia de que los ángeles, ¿verdad?, podían enseñar y dar revelaciones a las personas. Y sí, eso ocurría. Entonces, Pablo está limitándose a los ángeles del cielo, ¿ok? A los ángeles santos. Entonces, hermanos, pues ahí estaba incluido todo. Ni siquiera un santo hombre de Dios, él mismo o los demás apóstoles o sus asociados, o un ángel, un ser espiritual, un ángel del cielo, ¿verdad? Un ángel santo,
dice, os anunciaré otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea anatema, va a estar bajo una condenación eterna. ¿Okay? Imagínense nada más. ¿Okay? Estas palabras son muy, pero muy importantes y no da lugar a que nosotros pensemos, ¿verdad?, que hay un evangelio diferente, como tampoco los creyentes de Galacia tenían esa oportunidad de pensar que existía o que pudiese existir un evangelio diferente al evangelio soberano de la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? La verdad de las enseñanzas debe de ser evaluada a la luz de las Escrituras y no a la luz del reconocimiento humano que puedan tener las personas. En otras palabras, usted tiene que evaluar el contenido del mensaje, es decir, qué le están diciendo y no fijarse en quién. O sea, usted se tiene que fijar en el qué, en lo que le están diciendo, en el mensaje y no en la persona. Y si usted no cree lo que le estoy diciendo, fíjese muy bien. El Papa Juan Pablo II afirmó que el infierno no existía. El Papa Juan Pablo II fue el Papa misionero, el Papa del amor, visitaba a la gente más pobre del mundo, a la gente más necesitada y les ofrecía de su ayuda, pero para él el infierno no existía. ¿Okay? Durante el papado de Juan Pablo II no existió el infierno para la gran mayoría de gente católica. Mucha gente se condenó y se fue al infierno porque creyeron en esta enseñanza del Papa. Un hombre aparentemente bueno, moralista, y no dudo que lo hubiera sido, pero sus fieles seguidores nunca evaluaron el mensaje encontrado en la Escritura. El Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento habló, dedicó más tiempo, más versículos a hablar del infierno que a hablar del cielo. Así de sencillo. Otro ejemplo más, la secta de los mormones empezó, ¿verdad?, cuando un hombre llamado José Smith, su fundador, dijo que un ángel, ¿verdad?, el ángel Moroni, le había dado una revelación nueva, le había dicho que él iba a ser el receptor de la revelación del Nuevo Testamento para América y que eso iba a estar en unas tablas, ¿verdad? Y él mencionó que él vio las tablas. ¿Saben una cosa, mis queridos hermanos? Él empezó esta religión, los mormones o el mormonismo, y esas tablas en las cuales él mencionó nunca fueron encontradas. ¿Okay? Nunca. Muchos falsos maestros son populares porque parecen amorosos, parecen buenos, dicen tener un gran amor por Dios y por las personas, pero tienen buenas credenciales, tienen reconocimientos, maestrías, doctorados académicos, son representantes de grandes religiones, pero nosotros no nos tenemos que maravillar ante eso, porque lo dice la Escritura en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 14, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Okay? Y aquí en la primera parte del capítulo, del versículo 9, Pablo no está haciendo referencia al 8, dice, como antes os hemos dicho, ahora también os repito. Y yo les decía, cuando nosotros estudiamos la palabra tenemos que ir a profundidad, y cuando Pablo está diciendo aquí esto en el verso 9, no se está refiriendo, su contexto inmediato no es el versículo 8, de que dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema, ¿verdad? Está haciendo Pablo no es una repetición de lo que está diciendo en el versículo 8, sino lo que está diciendo Pablo es esto, hermanos, yo ya vine con ustedes en el año 50, prediqué el evangelio de la gracia soberana de Dios, ya se los anuncié, vine en el 54, se los volví a reiterar, y entonces ahora sí, como antes hemos dicho, ahora también lo repito, si alguno predica un evangelio diferente al que ha recibido, sea anatema, es decir, sea maldito, está bajo la condenación eterna. ¿Okay? Eterna. Y eso, mis queridos hermanos, es el destino
de los falsos maestros, la condenación eterna. Y muchos de esos falsos maestros pervirtieron, esos judaizantes pervirtieron el evangelio de la gracia soberana de Dios. Ese fue su pecado. Y el pecado de los creyentes de Galacia fue dejarse engañar, creerles. ¿Okay? El fin último de los falsos maestros es el infierno, la condenación eterna. Difícilmente un falso maestro va a aceptar el evangelio de la gracia, porque él no lo hace por amor a Dios o amor a la gente. Él lo hace por ganancia, por su propio ego, por sus propias riquezas, por su propia comunidad, por su propio egoísmo, por su propia vida alimentada de pecado privado, que cuando se da a conocer la gente dice, ah caray, ¿cómo vivía esa persona? Y aparentaba ser otro. Acuérdense lo que dice Timoteo, los pecados de algunos hombres se les descubren ahora, pero a otros se les descubrirán después. Muchas veces hasta que la gente, los líderes, los falsos maestros religiosos mueren, empiezan a sacarle sus trapitos al sol a la gente, ¿verdad? Y eso es una verdadera pena por toda aquella gente que engañaron. En el segundo versículo, mejor dicho, en la segunda carta de Juan, en los versículos 7 al 11, encontramos una advertencia final que hace también el apóstol Juan. Él, ya siendo un hombre adulto, ya entrado en años, él dijo lo siguiente, y es una advertencia para todos nosotros. Segunda de Juan, versículo 7 al 11, dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Hijo y al Padre. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Hermanos, los judaizantes, los gnósticos en el tiempo de Juan, los falsos maestros en el tiempo de Judas y muchos otros falsos maestros y anticristos que se han levantado a lo largo de toda la historia, hermanos, eso no debería de sorprendernos. Está aquí revelado en la Escritura desde hace más de 1900 años. Aquí lo tenemos, mis queridos hermanos, y la exhortación del apóstol Juan es: mira por ti, mirad por vosotros mismos, para que no pierdas el fruto de tu trabajo y recibas galardón completo. No recibas, ¿verdad?, gente, maestros con falsa doctrina que niegan, ¿verdad?, que niegan que Jesucristo es Dios. Un ejemplo de ello son los testigos de Jehová. Ellos no creen que Jesucristo es Dios. Ellos dicen que Jesucristo es la primera creación de Dios. O como los mormones, ¿va?, que dicen que Jesucristo y Satanás eran hermanos y que los dos le presentaron a Dios un plan para poder salvar a la humanidad, y que Dios aceptó el plan de Jesucristo y rechazó el de Satanás, y de ahí hubo una pelea entre ellos. Hermanos, todas esas cosas, verdaderas fábulas, créanme, se necesita una fe mucho más grande para poder creer eso que creer en el evangelio de la gracia soberana de Dios, que solamente usted y yo necesitamos aceptarlo para poder salvar nuestra alma por toda la eternidad, independientemente de cualquier mérito, esfuerzo humano que usted y yo podamos hacer. Con esto quisiera terminar, hermanos. Todos los cristianos, incluso los más maduros en la fe, deben abstenerse de cualquier contacto de falsas enseñanzas,
de maestros falsos, sin importar cuáles sean sus credenciales, ni sus títulos que puedan tener, ni son exitosos, o si dirigen grandes iglesias o congregaciones, porque no se les puede llamar iglesias, o grupos de personas. Segundo, someterse a cualquier enseñanza falsa sin importar que el resto de la doctrina sea correcta o incorrecta. Eso constituye un descrédito de su testimonio personal y es una desobediencia a Dios. Ningún cristiano verdadero debe tolerar falsa doctrina en su vida porque distorsiona el evangelio de la gracia soberana de nuestro Señor. Hermanos, con esto termino. No te dejes engañar. No des tus ojos, tus oídos, tu tiempo a las falsas enseñanzas de los falsos maestros que hoy abundan y que antes estaban lejos. Antes tenían que llegar a las iglesias, hoy no. Hoy tú les abres tu vida, tú les abres tu mente, tú les abres tu corazón por medio de tu teléfono celular o de tu computadora, de tu tableta. Tú vas y te metes a sus páginas y ahí los estás viendo y los estás leyendo y los estás escuchando y te estás alimentando de todo eso en lugar de ir a la fuente preciosa, maravillosa que es directamente la Escritura o a través de la enseñanza de buenos, de santos hombres de Dios que han dedicado su vida para que usted y yo escuchemos un evangelio puro, un evangelio sin corrupción. Le invito a esto, hermano. Le invito a esto, hermano. No dé su tiempo, sus oídos, sus ojos, ni sus recursos a las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Oremos. Padre Santo, queremos ser como los cristianos de Berea. No queremos ser como los Gálatas. Los cristianos de Berea eran cristianos santos, cristianos fieles a ti, fieles a la Escritura. Ellos revisaban, Padre, lo que estaban escuchando, revisaban el mensaje, no se dejaban impresionar por las credenciales de hombres, sino que escuchaban el mensaje. Iban a las Escrituras y verificaban, constataban que lo que estaban oyendo era de acorde a lo que dice tu palabra. Así queremos ser nosotros, Señor. Que no permitamos, que no demos tiempo, nuestros ojos, nuestros oídos, a escuchar las falsas enseñanzas que hoy en día son múltiples y de diferentes maneras y que ahí nosotros nos metemos en los teléfonos, en el internet, en la computadora, por medio de la tableta y los escuchamos y hacemos a un lado tu palabra por simplemente hombres populares, hombres famosos, que desafortunada y tristemente ni siquiera son creyentes. Son falsos maestros que propagan falsa enseñanza. Líbranos de ellos. No nos dejemos engañar. No te dejes engañar. Perdónanos, Padre, si lo estamos haciendo y llévanos en arrepentimiento a ir a tu palabra y a escuchar, Padre, a participar de las enseñanzas de una sana doctrina. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, te pedimos todo esto y te lo agradecemos de antemano. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y nos estaremos viendo en la siguiente semana. Un abrazo. Hasta luego.